Bendiciones, amados hermanos, qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy es un día muy especial donde podemos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Quiero en esta hora compartir un poco con ustedes tocante a lo que es este curso de la Biblia primero, a través de Academia de Capacitación Bíblica, basando nuestro formato en Deuteronomio capítulo 32, verso 2, donde dice, goteará como la lluvia mis enseñanzas, porque el nombre del Señor proclamaré. Así que para estos próximos minutos me gustaría que tú me acompañaras en esta primera parte. Este curso de la Biblia 1 consta de 6 clases. Así que esta es la primera. Te invito y como he de esperar, pues perdona a los teólogos que saben más que yo, que esto quede ya plasmado. Y perdóneme, pero ahí vamos para estudiar esta primera parte. Existen evidencias, quiero detenernos aquí, existen evidencias para confiar en la Biblia. ¿Se puede confiar en la Biblia? Miren, nada más, un estudio bianual del estado de la teología llevado por Lifeway Research, algo así, en septiembre del 2022, hace poquito tiempo, no hace muchos meses respecto a esto, encontró una relativa estabilidad en algunas de las creencias que los adultos estadounidenses mantienen. O sea, hicieron una encuesta y se encontraron con esta terrible realidad. Empiezo con la primera, se oye muy buena. Es como muy alentadora saber que más del 90% de los estadounidenses creen que Dios es perfecto. Hasta ahí las cosas están bien, pero veamos si nosotros podemos confiar en la Biblia, si hay evidencia para confiar o rechazarla. Bueno, del 90% de los estadounidenses dicen que Dios es perfecto, pero los evangélicos, de los estadounidenses evangélicos encuestados, vean nada más, el 26% dijeron que la Biblia no es literalmente cierta. Entonces, esto nos lleva a nosotros, déjeme tomo un plumón aquí, esto nos lleva a nosotros que esta pregunta, ¿existen evidencias para confiar en la Biblia? Bueno, el 26% de los creyentes de Estados Unidos le va a decir, no podemos confiar en la Biblia, porque tiene muchas cosas que son mentiras. Eso es lo que está diciendo. Ahora yo te pregunto a ti, mi amado hermano, ¿podemos confiar en la Biblia? Bueno, esta encuesta reflejó a través de Lifeway, reflejó que los estadounidenses no saben mucho de la Biblia, no saben mucho acerca de teología. La mayoría de ellos dicen que Dios escribió la Biblia, vean nada más, pero ellos no están seguros de que si la Biblia está diciendo la verdad. Entonces, es triste llevarlo a esta realidad que los estadounidenses que dicen que son cristianos, que creen en un Dios perfecto, hermanos, tienen un Dios que no habla con la verdad. Entonces, esta última parte contradice a que ellos dicen que Dios es perfecto, porque si Dios es perfecto, entonces, ¿cómo se atreve a escribir una Biblia que está llena de mentiras? Oh, wow, eso está bueno, hermanos. Así que yo quiero llevarte a través de estos minutos a que estemos mirando, porque los mismos escritores de la Biblia, lo estamos viendo en la misma Biblia, vamos a partir de ahí, asuntos de la misma Biblia. Los escritores bíblicos que hicieron afirmaciones a favor de la Biblia eran hombres confiables que defendían la integridad de la Biblia con un gran sacrificio personal. Solamente voy a mencionar a uno, Jeremías. Él recibió el mensaje directamente de Dios, así lo afirma en Jeremías capítulo 11, verso 1 al verso 3. Pero también él mismo refleja en la escritura, en Jeremías 11, 21, que algunos intentaron matarlo por defender la palabra que él estaba hablando. Hasta su familia lo rechazó de acuerdo a un testimonio divino, Jeremías 12, 6, porque es Dios mismo quien le dice, aunque algunos de tus familias te han rechazado, bueno, tú te mantuviste de pie. Entonces, solamente voy a mencionar a él, a Jeremías,
cómo él, siendo un escritor, defiende lo que está escribiendo. Pero vayamos más allá, que no quiero detenerme solamente en lo que es, en lo que hay adentro del libro. O sea, la Biblia defendiéndose a sí misma. No, vayamos un poquito allá. Primero empecemos, ¿qué es la Biblia? La Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad no está constituida por un solo libro, sino que es un solo libro, pero también es una biblioteca. De hecho, la palabra etimológica de Biblia viene del griego, que es biblión, biblión, que significa un libro, y literalmente significa los libros, porque biblión está en plural en griego, los libros, biblión. Vamos a dejar que cada libro nos cuente su propia historia, que tiene que ser leído sobre el fondo de su propio contexto histórico, en el género literario y la intención del autor, etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo en próximos videos de en sí. ¿Qué tiene que ver la Biblia con esos géneros literarios? ¿Qué tiene que ver los contextos históricos en el cual se escribió un verso bíblico? Pero también vamos a ver la intención del autor. Así que ahí estamos ya viendo más o menos el primer paso de dónde viene la palabra Biblia. ¿Qué es la Biblia? Nosotros sabemos que la Biblia está constituida por un Antiguo y un Nuevo Testamento. Generalmente, la palabra testamento para nosotros significa como un legado y una herencia. Ese es el testamento, lo que dictó la persona antes de morir. No se trata precisamente de eso, de que Moisés escribió algo para dejarle al pueblo, o que Jesús de Nazaret llamó a su gente y también de la misma manera nos está dejando un legado. No es en sí lo que quiere decir testamento. Cuando estamos hablando de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo a un concepto totalmente en el lenguaje religioso y bíblico sobre lo que es la alianza. Esto es un documento firmado por testigos, y de ahí testamento. Es un testamento entre Dios y el pueblo, o una alianza entre Dios y el pueblo. Así que estas dos partes de la Biblia se refiere en una alianza sellada por Dios y el pueblo. Entonces aquí estamos viendo, primero deja el Antiguo Testamento, donde está como testigo Moisés, y después estamos viendo a Jesús ya en el Nuevo Testamento. Ahí vamos viéndolo, y la pregunta era, ¿se puede confiar en la Biblia? ¿Podríamos nosotros confiar hoy en día en que la Biblia es la palabra del Señor? Me cuesta un poco hablar de cómo el tantos por ciento de la gente en los Estados Unidos, un número muy alto, refleja la encuesta de que Dios es perfecto, 96%, y resulta que después muchos de ellos no creen que la Biblia contiene la verdad. Es increíble. Entonces, el autor de la Biblia, nosotros sabemos que Dios tiene escritores, tiene autores, que se le denomina cada libro, pero el autor principal es Dios. Entonces vamos a estar viendo ahí en este video y en otros videos un poquito acerca de lo que tiene que ver en la veracidad de la Biblia. Por lo pronto me quiero detener en este punto. ¿Puede usted confiar en que la Biblia es la palabra del Señor? Lo reflejaré en tres partes. Lo puede ver en la pantalla, y para mi lado es el lado izquierdo, el inferior. Ahí puede ver 1, 2 y 3, de tres partes. Las profecías que se han cumplido, en los cuales están escritas en la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver los descubrimientos arqueológicos también, que nos reflejan de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también vamos a hablar sobre la unidad, esa asombrosa unidad de los libros que forman la Biblia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero las profecías cumplidas. En las profecías cumplidas, nosotros vamos a darnos cuenta que tiene la capacidad de predecir correctamente el futuro. O sea, la Biblia predice el futuro, da una profecía del futuro y no se equivoca. Existen literalmente cientos de profecías bien específicas que se hicieron. Estas profecías fueron específicas y se cumplieron
conforme fue pasando el tiempo. Quiero que vayamos ahí porque tengo unos ejemplos acerca de cómo la Biblia se cumple en lo que dijo. Primero, vamos a tomar cómo es que Babilonia iba a gobernar sobre el pueblo de Judá por 70 años. Esta profecía se dio en Jeremías capítulo 25 del verso 11 al verso 12 y se escribió según se dice entre el año 626 y 586 antes de Cristo aproximadamente cuando se escribe esa profecía. Pero esa profecía se cumplió aproximadamente en el año 609 antes de Cristo. Pero en el 539 de lo que se estaba hablando acerca de Babilonia se convierte en una tierra desolada y baldía. Vamos a ir de paso a paso. Jeremías dijo que los judíos iban a sufrir 70 años bajo esa dominación babilónica y que después de esto Babilonia sería castigada. Ambas partes de esta profecía se cumplieron. En el año 609 antes de Cristo, Babilonia capturó al último rey asirio y se apoderó de las posesiones del imperio asirio que incluía la tierra de Israel. Babilonia empezó a llevar a muchos judíos cautivos a Babilonia y a destruir Jerusalén y al templo. Entonces, aquí estamos viendo cómo empieza a cumplirse esa profecía. Esta dominación de los judíos terminó en el año 539, cuando Ciro, un líder de los persas y los medos, conquistó Babilonia poniendo fin al imperio. Por lo tanto, la profecía también tuvo otro cumplimiento. Los babilonios, vamos a ver, destruyeron el templo de Jerusalén, de lo que había dicho este profeta, pero después estamos viendo que los judíos lo reconstruyeron y lo consagraron 70 años después, en el año 516. La restauración del templo, de una manera muy importante, demostró que los efectos de la dominación babilónica habían llegado a su fin, tal como lo profetizó este profeta. Primero, iban a ser capturados, iban a tener poder sobre ellos, pero después Babilonia sería acabada, habría llegado a su fin. Bueno, veamos el segundo punto. Veamos este segundo punto y ya dejamos ahí a Babilonia y veamos este otro punto. Jonás trae un mensaje a la ciudad de Nínive. Comenta Halley, es un comentarista, un hombre estudioso tocante a profecías, a libros de historia. Él escribió que alrededor del año 785 antes de Cristo, Dios había enviado a Jonás a Nínive en un esfuerzo para apartarla de su carrera de conquista brutal. Se dice que los ninivitas eran muy sanguinarios a la hora de conquistar otros pueblos. Entonces viene Jonás a predicarle y usted ya conoce la historia de Jonás. Si no conoce la historia de Jonás, le recomiendo que lea el libro de Jonás, donde él llega a predicar a Nínive. La ciudad por un momento se arrepiente, pero después vuelve a las andadas un poquito más de 100 años. Entonces, Dios vuelve a enviar ahora a otro profeta que es Nahum, y él entrega el mensaje que complementa lo que Dios había dicho. Entonces, estamos viendo ahora que Jonás predicó en Nínive, esta capital de Asiria, sobre el arrepentimiento. Pero 100 años más tarde, un poquito más de tiempo, Nahum describe la destrucción de Nínive por haberse olvidado de humillarse correctamente a Dios. Entonces, la caída de Nínive fue profetizada ahora por Nahum y ocurrió en el año 612 antes de Cristo. Para ubicarnos en el contexto actual, Nínive hoy en día se encuentra en Mosul, ahí en la tierra de Irak, el actual Irak. Entonces ahí empezamos con ese mensaje a Jonás. No le hicieron caso, solamente un poquito de tiempo. Después vuelven a lo mismo. Dios envía a Nahum y predica. Y aquí tenemos ahora que después de 2 años en la caída ahora de Nínive, ¿cómo se dio esta caída? Estamos viendo primero que Nahum había dicho: las puertas del río se abrirán
para el ejército destructor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo los babilonios y los medos, Babilonia y Meda, los medas, perdónenme, se me lenguó la traba. Ellos estuvieron 2 años sitiando a Nínive, pero dicen los historiadores que de repente hubo mucha lluvia, se desbordaron los ríos y destruyó parte del muro. Y cuando se destruyeron esos muros debido a que el río había crecido tanto, por ahí dicen que vino el paso del ejército de Babilonia y de los medos, entraron así como lo había dicho, sucedió. Discúlpeme aquí el mouse está jugando conmigo. Vino y nos encontramos que su destrucción fue tan completa hasta que su lugar fue olvidada. O sea, lo que dijo el profeta Nahum se cumplió, las puertas del río se abrirán y vino un torrente, destruyó, y eso está escrito en los libros de historia. Ahorita le voy a dejar unas fotos para que usted las pueda ver más tranquilito. Una vez que se termine la clase, usted puede regresar a mirarla o puede hacer pausa al video y puede leer cada uno de estos detalles que están escritos aquí. En 1830, después de Cristo, ya de nuestra era, fueron descubiertas las ruinas de Nínive. Se han encontrado grandes restos de grandes palacios y hasta una biblioteca real. Lo grandioso de esta gran ciudad, lo vimos que después se acabó, se terminó. Entonces, aquí están las profecías, aquí están las profecías de Nahum, de las dos, está el cumplimiento histórico, y usted lo va a encontrar que hay diferentes personas o lugares donde se habla. Aquí está la historia de la Universidad de Chicago, aquí tenemos la historia de Asiria, aquí tenemos la biblioteca histórica, y entonces todos ellos nos van diciendo cada una de estas profecías. Aquí tenemos 5 profecías, y llegamos hasta 12 profecías, y cada uno de ellos nos van diciendo dónde se cumplieron y dónde está escrito que se llevó a este cumplimiento la biblioteca histórica Diodoro. Y así vamos a ir mirando cada uno de estos que nos hablan de cómo Nínive quedó totalmente destruida. Eso es para que usted lo vaya viendo. El descubrimiento arqueológico. Descubrimientos arqueológicos, lo que vimos fue la profecía. Ahora aquí vamos a ver que la arqueología bíblica es una disciplina que se ha hecho muy popular en años recientes y con tantos nuevos descubrimientos que son anunciados constantemente. Aquí tenemos hasta la fecha, dice que se han descubierto alrededor de 25,000 descubrimientos arqueológicos que han confirmado los nombres de personas, de lugares, acontecimientos y costumbres mencionados en la Biblia. Entonces esto me da a mí entender que la Biblia sí se cumple en las profecías, porque lo han descubierto los arqueólogos. Aquí se acuerda de Nínive y la profecía de Nahum y de Jonás. Bueno, en 1830 descubrieron las ruinas y han encontrado, como lo dijimos, palacios y biblioteca real, y este fue Layar en el siglo 40, siglo 19, debo decir, al principio. Esto fue en 1940, a 1950, este hombre descubrió lo que son estos muros de esa ciudad de Nínive, y muchos de esos objetos que encontraron aquí están en el Museo Británico. Así que este es verdad lo que la palabra nos está diciendo. También se han encontrado y se han descubierto que los filisteos tenían ascendencia europeo. Vea nada más, el ADN extraídos de los esqueletos que han encontrado, se dieron cuenta que Jeremías y Amós decían la verdad. Así que vean nada más que se están descubriendo, gracias a la arqueología, que la Biblia está diciendo la verdad. También encontraron un mosaico donde están unos peces, donde se nos confirma, porque se encontraron muy cerca de una imagen de Jesús. Estaba alimentando a más de 5,000 personas. Esto ya lo encontraron en una iglesia
bizantina, que fue construida por allá en el año 450 después de Cristo, en la Decápolis de Hipos. Ahí se encontró. Entonces ya lo encontraron. Esto quiere decir que lo que dice la Biblia es verdad. También encontraron esto en el año 2004. Encontraron mientras estaban haciendo un proyecto, estaban trabajando, vamos a decir así, el municipio, la ciudad, estaban trabajando en una empresa ahí para reparar un alcantarillado en la ciudad de Jerusalén, y se dieron cuenta y descubrieron el camino de la peregrinación, que conduce al monte de Israel, al monte del templo. Así que miren, amados hermanos, hasta ahorita se siguen trabajando. Esto es reciente. Hay buenos videos tocante a este descubrimiento de ese camino donde está el estanque El Siloé, para si usted quiere seguir buscando ahí. Y también tengo que decirle tocante a la unidad de la Biblia. La Biblia es una asombrosa unidad. Es un libro que nos habla de una colección de 66 libros distintos que tenemos la iglesia cristiana. Después vamos a hablar de otros cánones donde se suben los libros, que no son 66, es otra cantidad. Vamos a hablarlo en otro video respecto a lo que respecta a los cánones y lo que son los libros. Nosotros tenemos una Biblia de 66 libros por 40 escritores diferentes según se ha dicho, pero se escribió en un periodo de más de 1500 años en 3 continentes diferentes y en 3 idiomas totalmente diferentes. Lo vamos a estar hablando en otro video. Esté pendiente ahí, que esto nos abordan esos temas más polémicos de la vida, desde el principio al fin. Lo vamos a estar analizando todo esto en otro video, en eso, lo que es la unidad de la Biblia respecto a esos 66 libros. También el origen de la Biblia, nosotros podemos ver que, y vamos a considerar la continuidad de su enseñanza, a pesar de su naturaleza inusual, de su composición. Esperen el siguiente video donde vamos a estar hablando un poquito más a esto. Esto nos hace que la Biblia es diferente a los textos de otras religiones. Por ejemplo, nada más por mencionar uno, el Corán islámico fue compilado por un solo individuo. Vamos a estar analizando este detalle. La Biblia fue un trabajo, se dicen, de al menos unos 40 autores con diversas vocaciones. Tenemos a un Moisés, un líder político, a un Josué, líder militar, a un David, un pastor, Salomón, un rey, Amós, un ganadero y cultivador de higos, Daniel, un primer ministro, Mateo, un recaudador de impuestos, Lucas, un médico o un doctor, Pablo, que era un rabino por excelencia, dice fariseo de fariseos, educado en los pies, o vamos a decir, educado bajo la capacidad de Gamaliel. Pedro, un pescador. Así que todo esto nos habla de una unidad tremenda de las Sagradas Escrituras en las cuales nosotros podemos confiar. ¿Y qué te puedo decir? Claro, claro que sí podemos confiar en la Biblia. Claro que sí podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Claro que sí podemos confiar. Quiero llevarte a esta parte con la cual yo inicié en este video. Quiero llevarte aquí. Para hablar un poquito, permíteme tomar estos próximos minutos que me quedan aquí, hablar de esto. Voy a borrar lo que tengo aquí puesto para llevarte a una realidad que tú y yo estemos pensando. ¿Existen evidencias para confiar en la Biblia? Amado hermano, yo te llevé a estas 3 partes que tenemos aquí, de las cuales quiero compartir contigo en estos próximos minutos. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Usted puede ver este video un poco más, con más calma, puede detenerse con bastante tiempo en cada uno de los slides que le mandé, que ustedes pudieron ver en su pantalla, y ustedes se van a dar cuenta que las profecías fueron cumplidas, que lo que dice la Biblia
es genuino, es verdad, que los descubrimientos arqueológicos nos están hablando de una veracidad y que la unidad que se encuentra en estos libros, cuando usted lo va viendo, todo lo que quiere hablar está embonando perfectamente para hacer girar un eje de la fe. Por lo tanto, amados hermanos, amigos, creo que sí podemos confiar en la Biblia. Aunque las personas, el 90%, cree que Dios es perfecto, no el 96%, como lo dije durante el video, el 90% cree que Dios es perfecto. Amados hermanos, me duele y se me prende un foco de alerta a la gente que está asistiendo a la iglesia, a la gente que lee la Biblia. ¿Cómo es que el 90% cree que Dios es perfecto, mas sin embargo, la mayoría de ellos creen y saben que Dios escribió la Biblia, pero no están seguros de que dice la verdad? Si la Biblia es la palabra de Dios, qué triste es que crea la gente que es un Dios perfecto, pero que la Biblia no dice la verdad. O sea, el 90% de los que creen que Dios es perfecto, muchos de ellos no creen que Dios habla con la verdad, porque nosotros creemos que la Biblia es la verdad. Por lo tanto, he terminado este video, pero quiero llevarte a lo último, a lo más emocionante para nosotros hoy. Claro que podemos confiar en la Biblia, pero quiero invitarte para que veas el siguiente video o busca el video. ¿Contiene la Biblia errores científicos? Voy a tratar que en media hora volver a explicar la veracidad de la Biblia, pero voy a hablar, ¿contiene entonces errores científicos la Biblia? Si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia contiene la palabra del Señor, ¿nosotros podemos confiar en ese sagrado volumen? Ahora, si podemos confiar en ese volumen, ¿tiene la Biblia errores científicos? Vamos a estar hablando un poco acerca de lo que dicen los ateos, los gnósticos, pero también voy a estar hablando de asuntos científicos que demuestran que la Biblia ha dicho la verdad. Así que, amados hermanos, yo me despido de usted, esperando, vea todo esto, usted lo puede revisar nuevamente, porque quiero compartirle esta siguiente parte. Me despido con usted, diciéndole, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque tal vez usted tiene más conocimiento que yo hubiera dado puntos más exactos, pero yo quiero compartir un poco de lo que el Señor me ha dado para bendecir a quienes me escuchen. Perdón a los teólogos que saben más que yo. Nos vemos pronto. Bye. Voy a ver cómo dejo de compartir aquí para que usted me pueda ver y pueda decirle, hemos acabado. Adiós.